Bienvenidos a todos a este primer encuentro del Seminario de Oración 2020. Obviamente se está realizando por vía Zoom, ya que no podemos reunirnos en forma personal. Les cuento cómo va a ser el desarrollo de este seminario. En la primera parte voy a tener una exposición acerca del tema relacionado a la oración que vamos a ir desarrollando. Luego vamos a tener un tiempo para preguntas, respuestas, comentarios, en fin, un poco de relación al tema explicado. Y luego vamos a tener un tiempo de oración en base al tema que estamos estudiando. Este es un seminario que no es un seminario. O sea, yo le puse este nombre que es un poco ostentoso o exagerado. En realidad es compartir acerca de la oración. El objetivo de estos seminarios no es el conocimiento intelectual o el conocimiento teológico, sino que sea experimental. Es decir, que cada cosa que compartimos en cada encuentro sea experimentada por aquellos que participan. Y de manera de que vayamos creciendo en nuestra relación con Dios y que vayamos creciendo en la disciplina de la oración. Como lo hacemos vía Zoom, hago la aclaración de que mientras yo esté dando la exposición, los participantes deberán tener sus micrófonos particulares bloqueados, cerrados, porque si no se hacen interferencias y se pone muy ruidoso. Para la segunda parte, donde hacemos comentarios o preguntas, yo voy a cerrar mi micrófono y cada hermano que quiera hacer una pregunta, levante su mano, conecte su micrófono y entonces haga la pregunta o el comentario. Si hace falta, responderé. Y si no, también puede ser que respondamos entre todos y compartamos un poco nuestros pensamientos acerca de lo que se está conversando. Es muy importante que recuerden esto, de apagar el micrófono cuando no se está hablando, porque somos como 60 y produce muchos ruidos secundarios y mucha interferencia cuando los micrófonos están abiertos. Así que siempre recuerden que hay que tener un solo micrófono abierto por vez. Bien, aquí en este PowerPoint aparece la segunda placa que explica superficialmente o someramente, en forma muy resumida, los objetivos que pretendemos alcanzar en este tiempo de compartir. El primero es el de buscar a Dios. Tenemos una gran necesidad de buscar a Dios y de tener relación con Él. Entonces las primeras clases se van a tratar sobre este tema. El segundo de los objetivos es, precisamente por la búsqueda de Dios, lograr establecer una relación íntima con Dios y desarrollar esa relación con Dios. El tercero, que parece ser un poco demasiado exagerado, es poner en práctica esa palabra que tenemos en las Escrituras de orar sin cesar. Puede asustar a algunos, pero cuando lleguemos a ese tema
vamos a darnos cuenta de que lo que la palabra nos pide es algo muy sencillo, muy práctico, al alcance de todos, y que no es lo que muchas veces pensamos o suponemos, de que orar sin cesar significa estar todo el día eh, quietos ahí con los ojos cerrados, y parece que hasta que tuviéramos que ponernos túnica y sandalias para poder cumplir con esta palabra. No es así, es muy sencillo. Y el último tema es el de la intercesión. No digo que sea último en el sentido de importancia, sino el desarrollo como lo vamos a ir haciendo, porque es muy importante para ser un buen intercesor tener los puntos anteriores, buscar a Dios, tener relación íntima con Dios, estar en una actitud de oración, pero la intercesión tiene una importancia muy destacada en la vida cristiana y la vamos a desarrollar como corresponde. La intercesión es una de las eh, tareas o privilegios más hermosos que tenemos como cristianos, porque nos ponemos entre Dios y la gente, y en ese sentido nos parecemos a Cristo, porque Él está intercediendo por nosotros continuamente, nos dice así la palabra. Ya lo vamos a desarrollar de una manera más extensa. Así que esos son los 4 objetivos principales que vamos a desarrollar. Y les insisto que la intención es de que esto sea experimental. Es decir, que cada uno tenga su propia experiencia con respecto a estos temas. La placa siguiente nos dice volviendo a casa. Y quiero hacer una aclaración antes de entrar en esto. Algunos cristianos puede parecerle que tener una relación íntima con Dios o tener una vida profunda de oración no es para ellos. Algunos piensan, esto no es para mí, es para lo que tienen el ministerio de la oración. Y tengo que decirles, hermanos, que no deberíamos pensar así, porque la oración es uno de los privilegios grandes, más grandes que Dios nos ha dado, ya que podemos hablar con Él y podemos llegar a su presencia con nuestras peticiones y también con todo nuestro corazón. Así que deberíamos despejar nuestra mente de semejante idea y decir que yo también soy llamado a tener una vida de oración y de relación íntima con Dios plena, muy total, que puede ocuparnos buena parte de la vida. Yo digo, y me van a sentir repetir esta frase muchas veces, que la oración es el centro de la vida cristiana y el centro de la oración es Dios. Por eso entonces el centro de la vida cristiana, como es Dios, tenemos ese vínculo precioso que nos ha otorgado el Señor, que es el de la oración. Ahora bien, que hayamos pasado muchos años siendo creyentes y teniendo una vida de oración relativamente pobre, o que nos parece que la oración es una carga pesada o una disciplina tediosa, o que es triste, o que tengo que hacerlo obligatoriamente. Son todos pensamientos negativos acerca de la oración que, insisto, deberíamos sacar de nuestra mente. La oración es un gran privilegio, es un vínculo con Dios que nos brinda infinidad de bendiciones muy profundas relacionadas con Dios. Es una de las disciplinas indispensables en la vida cristiana y es para todos. Jesús dice en Apocalipsis 1, nos ha hecho a todos reyes y sacerdotes.
el ministerio sacerdotal. Es para todos los hombres, todas las mujeres de Dios que lo asuman, que lo reconozcan como que es su ministerio, porque dice que nos hizo a todos reyes y sacerdotes. Así que yo les invito a empezar este seminario con fe, de que vamos a lograr los objetivos que nos hemos propuesto. La oración no tiene que ser un acompañamiento, no tiene que ser un carrito llevado a remolque de la vida cristiana, sino que tiene que ser parte fundamental de la vida en el reino de Dios. Así que les invito y les aliento a que apunten a desarrollar, tal cual como lo vamos a ir viendo, una vida de oración que está disponible para todos los hijos de Dios y para todos los que quieran acercarse al Señor. No importa cómo te encuentres en este momento. Si estás pasando un momento de sequedad, este es el momento para profundizar en la oración. Si estás pasando por enfermedad, este es el momento para acercarse a Dios. Si estás pasando por un momento de paz y de tranquilidad, ese es el momento para acercarse a Dios. Todas las circunstancias y todas las situaciones de la vida están en las manos de Dios. Dios mira nuestra vida, sus ojos están sobre nosotros, sobre cada uno de sus hijos, y cada circunstancia o cada situación es una bendición. Dios es bueno y sus pensamientos para con nosotros son de bien, de hacernos bien. Y entonces tenemos que disfrutar esa bondad, ese amor de Dios, y tenemos que disfrutar cada situación que vivimos en esa bondad de Dios. Aún las situaciones difíciles, aún los tiempos oscuros, vieron que la palabra nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en distintas pruebas, muy contradictorias desde el punto de vista humano, esta expresión. Pero podemos tener gozo en medio de la prueba si nos acercamos a Dios y tenemos una relación con Él. La relación con Dios no debe ser esporádica o desesperada. Es decir, cuando estamos en aprietos o en pruebas o en situaciones donde ya no damos más, entonces ahí vamos a Dios. Dios nos va a aceptar sin ninguna duda porque Dios no es rencoroso y Dios no nos va a echar en cara que nosotros vayamos nada más que por la necesidad. Pero los que sentimos vergüenza somos nosotros porque hay algo adentro que nos dice, sí, ahora venís a Dios y hace tiempo que no orás o hace tiempo que no hablé la palabra. Bueno, tenemos que salir de esa situación. Y si te encontrás en eso, hermano o hermana, no te condenes, no te culpes. Del lugar en que te encuentres en tu relación con Dios, vamos a ir para adelante, vamos a profundizar, vamos a crecer. Esto es para todos los hijos de Dios. Entonces, vamos a sacudirnos el polvo de nuestra última caída y vamos a marchar de nuevo y vamos a, con fe, acercarnos cada vez más a Dios. En esta placa ustedes pueden ver una expresión muy simple, muy sencilla, que dice volviendo a casa. Esta expresión, que quiero explicar un poco más detalladamente, es la que se ajusta para hacernos entender el motivo y la necesidad de la oración. Jesús presentó en la parábola de la viuda y el juez injusto, a los discípulos les dijo acerca de la necesidad de la oración. La oración es una necesidad que está en el fondo de todo ser humano, aún los no creyentes. Lo que pasa es que los no creyentes quieren tapar o quieren suplir esa necesidad sin Dios.
sin conocimiento de las escrituras. Entonces lo rellenan con entretenimientos, con diversiones, aún con pecado, pero es porque hay una necesidad interior que está puesta por Dios, que es de Dios, que está dentro de todo ser humano. ¿Cómo es esto? Permítame explicarlo de esta manera. En Efesios 1, la palabra nos dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo pueden ver, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, en amor. Quisiera que usáramos la imaginación para reconstruir esta situación o esta experiencia que es de todos. Todos estuvimos en la presencia y en el seno de Dios antes que Él fundara el mundo. Estábamos en la voluntad de Dios. En el principio, todos estábamos con Dios. Ahora Dios es bueno, tremendamente bueno, Dios es amoroso. Dios tiene un amor tan inefable, tan grande, imposible de describir. Pablo dice, más allá de lo que entendemos, no lo podemos entender, pero sí podemos experimentarlo. Y en ese momento, en ese tiempo, en que estábamos ahí en la presencia del Señor, en el seno de Dios, disfrutábamos de ese amor. La palabra nos dice en Isaías 66 que Dios nos mima, nos sienta sobre sus rodillas y nos trata como una mamá a su bebé. Así que este estado tan precioso de relación tan profunda, tan íntima con Dios, y recibiendo la plenitud del amor y del cariño, eso tan indescriptible de parte de Dios, es algo que queda en el alma del ser humano como una marca indeleble. Gloriosa marca, bendita marca, porque es Dios que viene incluido en el corazón del ser humano. Bueno, llega el momento en que Dios dispone que nos encarnemos. No solamente Jesús se ha encarnado, sino todos nosotros que estuvimos en la voluntad de Dios, en el seno de Dios. Llegó el momento, la época de la historia, el lugar, y la voluntad de Dios hizo que fuésemos engendrados en la panza o concebidos en la panza de mamá. Aquí surge una pregunta casi imposible de responder. ¿Cuándo el alma del ser humano entra o forma parte de ese pequeñísimo ser que comienza con la unión de dos células? ¿Cuándo es? ¿En el instante de la concepción? ¿Un poco después? ¿Un poco más adelante? ¿Dentro de los 3 meses? No lo podemos definir. Lo que sí sabemos es que los bebés perciben lo que pasa en el exterior de la mamá. Ellos perciben el ruido, perciben el malestar y perciben la alegría y la risa y la música. En fin, a medida que se va desarrollando el ser humano dentro de la panza, cada vez tiene más sentidos y que funcionan y que perciben. Ahora, hay una hermosa leyenda que trata de explicar esto y dice que en algún momento Dios envía el alma a ese ser concebido
ahí en el vientre de la mujer. Entonces dicen que Dios manda el alma a la tierra y la traen ángeles, unos ángeles que cantan, dan gloria a Dios y también tratan amorosamente y le hacen cariños y mimos a esa alma, prolongando lo que vivieron ahí en la presencia de Dios, hasta que al fin llegamos a integrarnos, llega el alma a integrarse al ser humano. Ya insisto que no podemos saberlo bien todo, pero es ilustrativo para que comprendamos que hay un alma en cada ser humano que percibe las cosas de Dios. En realidad deberíamos hablar del espíritu, porque el ser humano es tripartito. No es igual su concepción como la de los animales, que tienen cuerpo y que tienen un alma que es un instinto nomás. El ser humano tiene tres cosas. Tiene cuerpo, que no hace falta explicarlo, porque lo tenemos todos a la vista, y tiene dos partes invisibles. Una es el alma, donde están radicados los sentimientos, los pensamientos y la voluntad de la persona, y también está el espíritu, ese espíritu de vida que Dios sopló cuando la creación de Adán y Eva, y que está en todos nosotros. Ese espíritu es el que está capacitado, tiene la capacidad de poder relacionarse con Dios. Bueno, avanzando un poco, estamos ahí ya con el ser humano conformado en el vientre de la madre y empieza o sigue su desarrollo, pasan los meses hasta que al fin, a los 9 meses se cumple el día y nacemos. Ese es un momento extraordinariamente difícil para el bebé. Tiene que luchar dentro del vientre materno para poder salir, tiene que hacer fuerza, tiene que patalear y, en fin, un montón de detalles que no había hecho hasta ese momento. Entendamos que al fin termina saliendo. Es un cambio tremendo, tremendo en la vida. Por supuesto se vive una sola vez, pero tampoco se recuerda, pero sí deja una marca muy profunda también. Recordemos que en el vientre de la madre, el bebé tenía todo lo que necesitaba. Él vivía en un ambiente líquido, como flotando, no tenía problemas de golpes, de choques, de espinas, de todas esas cosas, en un embarazo normal. Y también tenía temperatura constante, que le regulaba el mismo cuerpo de la madre, y también tenía alimento constante, que se hacía a través del cordón umbilical. Entonces no le faltaba nada, tenía todo y era un ambiente tremendamente acogedor, hermoso y tranquilo y muy suave, especial para el bebé. Pero es así que llega el momento del nacimiento, sale del vientre de la madre. ¿Y qué pasa? Bueno, lo primero que pasa es que el médico le da una palmada en la cola. Ese es el recibimiento a este mundo, a esta nueva situación. Por lo que vemos no es nada cariñoso ni nada agradable. Los médicos dicen que es necesario esto porque el impacto y la conmoción que provoca esta palmada hace que el nene llore y que empiece a respirar. En el vientre materno no necesitaba respirar porque el oxígeno llegaba a través de la sangre de la madre. Pero ¿qué ocurre? Cuando respira, dicen los médicos,
La primera vez que entra aire a los pulmones a través de la boca y los bronquios, dicen es un sufrimiento terrible. Es como si agujas se le fueran clavando por adentro, que le van pinchando en todo su trayecto hasta llegar a los pulmones. Eso ocurre las primeras veces, hasta que todo el organismo, las mucosas y demás se adecúan al aire, entonces ya se vuelve normal. Pero el primer momento es terriblemente doloroso. Es decir, que el nacimiento no es nada agradable para el bebé, todo lo contrario. Recibe un golpe, tiene que respirar, les duele, y los problemas van a seguir, ¿eh? Porque a medida que van creciendo, que va creciendo, va a tener un compañero que le va a acompañar precisamente toda su vida, que es el hambre. Una de las grandes necesidades del hombre es satisfacer su necesidad de ingerir alimentos, de alimentarse. Y esa ansiedad, esa preocupación, le acompaña durante todos los días hasta el fin, cosa que no tenía en el vientre materno, como ya hemos dicho. Entonces resulta que dentro de unas pocas horas o al primer rato, empieza a sentir algo que jamás había sentido, dolor en el estómago. ¿Qué es esto? Entonces otra vez vuelve a llorar, ya que estaba respirando y medio tranquilito, ahora tiene otro inconveniente, otro problema más. Y bueno, viene mamá y suple esa necesidad con cariño y bueno, el crecimiento sigue, pero es muy real y muy cierta como todas las palabras de Jesús. En el mundo van a tener aflicción. Empezamos con la aflicción, empezamos con dolores y problemas. Por eso es tan importante los primeros momentos en que cómo trata mamá a su bebé, si le brinda cariño, si lo acaricia, si le dice palabras agradables, en buen tono, eso es también, digamos, sanador, fortalece, edifica el interior del ser humano. Cuando es mal recibido, cuando no es aceptado, cuando es rechazado, cuando no se le dicen palabras agradables, cuando hay ruidos terribles y fuertes, el bebé también lo percibe y eso también deja una marca en su ser. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Y pasó que ahora ya estamos lejos de Dios. Ya no estamos más allá en aquel lugar, como dice acá, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo en amor. Ahora estamos en un mundo comparable a una selva, a un lugar agresivo, hostil. Y el amor viene por mamá, por papá, por los que nos rodean, si hay, y a veces no hay. Y entonces todo eso va marcando al ser humano. Pero bueno, supongamos que lo hubiera, que cae en un hogar cristiano y que nace esperado, deseado, amado de antemano, pero de todas maneras, lo que dije anteriormente, hay en el interior una necesidad de Dios que está puesta desde el principio por Dios mismo y por ese amor que recibimos antes de venir a esta tierra. La, la cuestión es que cómo suplimos ese amor, cómo suplimos esa necesidad interior. Dicen los psicólogos que todos tenemos un deseo interior de volver al vientre de mamá.
de volver al vientre materno. Y es cierto, porque momentos de inquietud y de ansiedad y de problemas, interiormente añoramos aquel lugar tan precioso, tan guardado, tan cuidado, donde no nos faltaba nada y no teníamos que ocuparnos de nada y no teníamos ninguna preocupación. Eh, Así que dicen también los que duermen de costado, en la posición fetal, como se encuentra el bebé en el interior del seno materno, es por esa especie de regresión, de deseo de estar allá. Yo soy uno de ellas. Yo duermo así todo encogido y dicen que eso es un poco de inmadurez espiritual o emocional, y puede ser. Pero estas cosas uno las hace inconscientemente, sin saber. De todas maneras, a mí me resulta agradable ese pensamiento, pero así todo, me parece que los psicólogos se quedaron cortos. Quiero decir lo siguiente, no es que queremos volver al seno materno, queremos volver a Dios. En realidad todavía nos falta una distancia, no es mamá el punto final, sino que es el principio de la vida, terrenal, de la vida aquí sobre la tierra, pero el principio y lo que anhelamos y deseamos es aquel momento, según nos escogió Dios en él, antes de la fundación del mundo, en amor. Anhelamos el amor de Dios, deseamos el amor de Dios. Entonces, hermanos, la oración es el vehículo, es el medio por el cual podemos acercarnos, dice en Hebreos, confiadamente, sin ningún temor, a la presencia del Señor. Por supuesto que aquí hacen falta dos pasos. Uno es que somos pecadores. Como me dijo un pastor amigo cuando estaba presentando a un bebé en la iglesia, dijo, acá tenemos, mire qué hermoso. Y todos en la iglesia cuando hay un bebé se ponen tiernos y se sonríen. Y dice, miren, acá tenemos un pecadorcito chiquito. Efectivamente, es un bebé, pero ya viene con la herencia recibida por el pecado. Y nos falta, decía, entregarnos a Cristo, para que de esa manera poder suplir esa necesidad. El pecado es inevitable y nos trae perjuicio, nos trae problemas, y nos trae dolor, y nos trae sufrimiento, hasta que encontramos a Cristo. Cuando encontramos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Jesús dijo, es un nuevo nacimiento. Uno es el nacimiento de la carne, otro es el nacimiento del Espíritu. Y el nacimiento del Espíritu tiene, entre otras cosas maravillosas y benditas, nos da la posibilidad de acercarnos a Dios. Y eso lo hacemos en oración, por el Espíritu. Entonces, todos tenemos esa tremenda necesidad interior de acercarnos de Dios. Algunos, como ya dije, rechazan el amor de Dios y lo buscan suplir esa necesidad, no sé, con las carreras de auto, de carreras de caballo, sexo, dinero o cualquier otro pecado que se nos ocurra. Pero tenemos que entender a la gente de que lo que está buscando es suplir esa hambre adentro, que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le falta adentro. Y ese que le falta adentro es aquel amor tan hermoso y tan precioso que recibió antes de la fundación del mundo y que está a nuestra disposición y que está a nuestro alcance, aquí, sobre la tierra.
Lo que pasa es que eso hace que le tengamos que buscar a Dios, no como antes que estábamos en los brazos de Dios antes de nacer. Bueno, hermanos, este es el motivo de este seminario. Buscar a Dios, encontrarse con Él, tener una íntima relación con Él y disfrutar del amor de Dios. Yo les digo que no podemos entender a Dios, pero sí podemos conocer a Dios. Tomo este ejemplo, que lo repito muchas veces. Es el que nadie ha visto el mar, se pierde un espectáculo maravilloso de la creación. Pero casi todos, aunque sea una vez, hemos visto el mar. Pero supongamos ¿cómo es esa experiencia? Llegar es ya algo maravilloso porque se siente el ruido de las olas, en el aire flota una humedad con ese olor a sal, con ese olor a mar, precisamente, el viento. eh, Cuando vemos ese espectáculo de esa inmensa superficie de agua que no tiene fin, que no vemos hasta dónde llega, y que se mueve con las olas y que tiene esa vida, es algo impactante. Nadie puede decir que no le entusiasmó el mar la primera vez que la vio. Supongamos que después al otro día vamos ahí a la playa y nos metemos en el agua y empezamos a mojarnos los pies, ya conocemos el mar de otra manera. No solamente es un espectáculo visual, es un paisaje, sino que ya tenemos un contacto con el mar a través de mojarnos los pies. Puede ser que entonces nos animamos a meternos más adentro y ya las olas golpean las piernas y por ahí termina el mar revolcándonos y bueno, nos damos vueltas adentro del agua salada, tenemos otro conocimiento del mar. Y supongamos que nos esforzamos y pasamos esa rompiente y encontramos un mar calmo, un mar distinto, donde las olas son ondulaciones no más, donde no hay tanta ímpetu en el agua, y resulta que ahí tenemos una impresión distinta del mar. Supongamos que tengamos ahí a un amigo y nos diga, ¿no querés dar un paseo en lancha? ¿Viste alguna vez el mar con una lancha? No, la verdad que no. Ah, yo tengo, vamos, yo te llevo. Así que salimos en lancha con nuestro amigo y nos metemos adentro, 5, 6, 10 kilómetros, y entonces vemos, desde el mar vemos la costa y, y vemos todo rodeado de agua y en ese barquito o botecito y sentimos una sensación muy distinta, conocemos el mar de una manera que no lo habíamos visto antes. Entonces nuestro amigo nos dice, mira, tengo 2 equipos de buceo, ¿vos buceaste alguna vez? ¿Estuviste bajo el agua? No, no, bueno, vamos a ponernos, yo te voy a acompañar. Así que nos tiramos al agua, buceamos, vamos por adentro del agua y vemos peces y vemos crustáceos y vemos plantitas y vemos el sol entrando por la superficie del agua. Cosas maravillosas, cosas que nunca habíamos imaginado. Conocemos el mar de una manera distinta. Salimos al bote y nuestro amigo nos dice, mira, agarra una botella que tenés ahí y vamos a llevarnos un poco de esta agua. ¿Pero qué quiere? Bueno, ya te voy a explicar. Así que volvemos, vamos a la casa de él y dice, mira, yo tengo un laboratorio y ahora vamos a poner una gota del agua esta que trajimos del mar y la vamos a mirar con un microscopio. Entonces, cuando vemos ahí los microorganismos, cosas que no habíamos visto simplemente con el ojo, que lo habíamos, digamos, desconocido, ahora conocemos esto también. Entonces, nuestro amigo dice, mira, lamento, pero no tengo un microscopio electrónico, que si lo tuviera, podrías ver
esta misma gota en otras dimensiones, casi dimensiones atómicas, en la mezcla con las sales, y en fin. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Yo comparo toda esta experiencia que estuve detallando con conocer a Dios. Lo vamos conociendo de a poco. Dios es una persona. Dios es una persona formada por tres personas. Esto no lo vamos a entender, pero podemos conocerlo. Dios es una persona y toda persona, para conocerla, es necesario que la frecuentemos, que estemos con Él, que vivamos experiencias juntos, que conversemos acerca de una cosa y de la otra. Vamos sabiendo cómo piensa, cómo actúa, cuál es su manera de ver las cosas. Esto requiere contacto, relación, estar, gastar tiempo o invertir tiempo, en el caso de Dios. Requiere frecuencia, es decir, no crecemos mucho teniendo un encuentro con Dios una vez por semana, una vez cada 15 días. No va eso de escuchar el sermón del pastor el domingo y después hasta el otro domingo no escuchar nada. Es la vida. La relación con Dios es la vida. La oración es la vida. Entonces, requiere también perseverancia. Todos hemos tenido caídas y bajones. Todos hemos tenido tiempos de sequedad y tiempos de distanciamiento con Dios. Dios no está distanciado de nosotros. Ya nuestros pecados fueron perdonados por Cristo. Entonces tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero resulta que nosotros sí nos alejamos de Él, porque nos ocupamos de nuestras cosas, nos distraemos, nos da fiaca apartarnos para Dios un tiempo, tenemos muchas ocupaciones, entretenimientos y un montón de cosas que es toda esa maleza de la vida, que no todas son malas, pero que tenemos que ocuparnos, pero que también nos llevan su tiempo, nos van dando una vida pobre, una vida de pena delante del Señor. Y como decía antes, recién vamos a Dios cuando resulta que estamos desesperados. Entonces ahí sí nos metemos, como decíamos hoy, adentro del mar y nadamos con fuerza y Señor, ayúdame, hasta que pasa esa prueba y volvemos para atrás otra vez. Todos hemos tenido picos de una buena relación con Dios y también hemos tenido valles de sequedad, de distancia, de como que Dios no está. Todos lo hemos sentido. Pero podemos superar esas cosas y que sean cada vez más aisladas, cada vez más distantes y cada vez más dentro de Dios. ¿Recuerdan esa primera pesca maravillosa que nos relata el Evangelio? Estaban ahí Pedro, Juan y los otros pescadores, y recién empezaba un poco la relación. Entonces dice, no pescamos nada toda la noche. Dice el Señor, boga mar adentro y echa las redes. También los pescadores lo miraron un poco con sorna, diciendo, este carpintero que ni conocemos ahora viene acá a enseñarnos a pescar a nosotros. Pero era más que un carpintero, era Jesús. Así que algo los movió a obedecer y se fueron adentro. Y ustedes saben cómo termina, volvieron con las redes tan llenas que tuvieron que pedirle a sus colegas, los otros pescadores, que les ayudaran a sacar los peces. Pero toma en cuenta esta palabra, boga mar adentro. Ahí está la riqueza de Dios. No te quedes mojándote los pies en la playa o metiéndote apenas un par de metros y después te volvés. Métete adentro de Dios. Anda adentro.
anda adentro, cada vez más adentro. Toda la vida puedes hacer esto. Y toda la vida se va a transformar en algo muy precioso, muy hermoso. Porque esta aventura de conocer a Dios, de estar con Dios, de conocerle, de hablar con Él, es algo tan maravilloso que no puede ser reemplazado por nada sobre la tierra. Ahora bien, está en nosotros, Dios está en todas partes, Dios está a nuestra disposición. Como dice una canción de un pastor muy amigo ya en la presencia del Señor, Dios tan cerca de mí y yo tan lejos de Él. Somos nosotros los que tenemos que luchar para acercarnos, para estar. Tenemos que remar. Remar es un esfuerzo. Remar es, hay que transpirar, hay que hacer fuerza, hay que lastimarse las manos a veces, hay que darle para vencer las olas, para vencer el viento en contra, para poder avanzar. Y también el conocimiento de Dios requiere de esfuerzo, de perseverancia, de estar con Él. Bueno, mis queridos hermanos, yo quiero alentarles, animarles a buscar a Dios y esto es lo que vamos a tratar de compartir en los próximos encuentros. Ha sido muy hermoso este comienzo. Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo. Dios les bendiga abundantemente.